Gusto de saludarles. Vamos a exponer sobre el principio de legalidad. El principio de legalidad en el derecho penal nace y evoluciona en el tiempo, donde observamos antecedentes como la obra de Beccaria, de los delitos y de las penas, con base en el contrato social de Rousseau y Montesquieu y la división de poderes, también incorporado en distintas declaraciones de derechos humanos y pactos internacionales. El principio de legalidad es un pilar básico del derecho que asegura que todas las acciones del Estado, especialmente aquellas relacionadas con la imposición de penas y sanciones que estén fundamentadas en la ley respectiva. Este principio se basa en la premisa de que ningún ciudadano puede ser obligado a hacer o dejar de hacer algo, sino en virtud de una ley que lo establezca previamente. El principio de legalidad es un principio fundamental del derecho penal continental europeo que se concreta en un mandato dirigido al legislador y a los jueces para que no puedan castigar conductas ni imponer penas que no estén establecidas previamente en una ley. Se expresa formalmente mediante el algoritmo latino nullum crimen, nullum poena sine lege, y se considera una exigencia elemental para la seguridad jurídica del ciudadano que debe saber en todo momento cuándo y cómo puede ser imputado y condenado. Es decir, es una garantía fundamental contra el ejercicio arbitrario del poder punitivo del Estado, asegurando que las leyes sean claras, públicas y aplicadas de manera coherente. El principio de legalidad lo encontramos regulado en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal y artículo 1 del Código Penal. Continúa el Lic Alan Gómez. Muchas gracias, Lick. Continuando con la exposición en cuanto al principio de legalidad, pues voy a acotar un poquito con relación a a las garantías. En primer término, tenemos lo que es la garantía criminal. Pues esta garantía establece que para que un hecho sea delictivo es necesario que una ley previa lo haya precisamente descrito como tal. De ello deriva la prohibición de analogía, pues este se encuentra regulado taxativamente en el artículo 1 del decreto 17-73 Código Penal guatemalteco, el cual establece: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración. Asimismo, tenemos la garantía penal, pues esta garantía implica la prohibición de imponer penas que no hayan sido previstas con anterioridad para aquella clase de delito, lo que se conoce comúnmente en el aforismo latino como nullum poena sine lege. Esta garantía pues se encuentra regulado en el artículo 17 constitucional, asimismo en el artículo 1 del decreto 17-73, el cual establece: ni se impondrán penas que no sean las previamente establecidas en ley. Asimismo, tenemos lo que es la garantía de ejecución. Esta garantía, pues, establece, ¿verdad?, que exige que el cumplimiento de la pena se verifique en el modo exactamente previsto por la ley. Aquí, pues, podemos referir el artículo 84 del decreto 17-73, el cual establece: no se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente ni fuera de los casos previstos en la ley. Ya para finalizar, pues tenemos la garantía jurisdiccional, pues esta significa que las sentencias, tanto condenatorias o absolutorias, no pueden ser dictadas más que por el tribunal competente y tras cumplir con los requisitos y garantías del proceso. Esta se encuentra regulada en el artículo 203 constitucional, asimismo en el artículo 86 del decreto 17-73. Continúa Alexander. Muchas gracias. Continuamos con el principio del debido proceso. Y se establece que el principio del debido proceso es el conjunto de garantías constitucionales y legales que aseguran que toda persona acusada de un delito tenga un juicio justo, público, imparcial y con pleno acceso a una defensa técnica. El principio del debido proceso también implica el respeto a los derechos como la presunción de inocencia, la audiencia ante un juez competente, la defensa efectiva, la no autoincriminación y el desarrollo del proceso dentro de un plazo razonable. Estas garantías orientadas
van orientadas a evitar condenas arbitrarias y a proteger la dignidad humana. Tenemos el debido proceso establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, y esto se establece en el artículo número 12, que establece que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, ni ser condenado, ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez competente, imparcial y previamente establecido. También lo tenemos regulado en el artículo 12 de la Constitución, que refuerza este principio al establecer garantías mínimas para el imputado, como el de derecho a la defensa, a ser informado de los cargos en su contra o a un juicio justo y público. También lo tenemos regulado en el artículo 1 del Código Procesal Penal, que establece el principio de legalidad procesal, asegurando que ningún proceso penal podrá realizarse sin las garantías previstas en la ley. Entre las garantías procesales más relevantes se destacan la presunción de inocencia, que se encuentra regulado en el artículo 14 del Código Procesal Penal. Toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. También está el derecho a la defensa, que se encuentra regulado en el artículo 20 del Código Procesal Penal y que indica que el imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado desde el inicio del proceso, incluyendo la etapa de investigación. También está la publicidad del juicio, establecido en el artículo 12 del Código Procesal Penal, que garantiza la transparencia del proceso, salvo excepciones establecidas en la ley, tales como la seguridad, cuando se trata de seguridad moral o protección de menores. También tenemos que sea un plazo razonable. El proceso debe desarrollarse en un tiempo razonable para evitar la prolongación injustificada de la prisión preventiva o la incertidumbre sobre la situación jurídica del imputado. Y tenemos lo relativo a un juez natural, que la persona debe ser juzgada por un juez competente y previamente establecido por la ley, evitando tribunales especiales. Únicamente. Continúa la licenciada Dulce. Muchas gracias. Continuamos con las garantías procesales en el debido proceso y tenemos un juicio justo, la no autoincriminación por parte del sindicado, a ser escuchado, a contar con un intérprete. Estas garantías son inviolables y deben respetarse en todo momento. Su vulneración puede resultar en la nulidad del proceso. Al imputado también le asisten ciertos derechos para que se cumpla con un debido proceso, dentro de los cuales tenemos el que él conozca de la acusación, el acceso a las evidencias y el ofrecer medios de prueba y contradecir estas, así como la utilización de recursos judiciales a su alcance. Dentro del marco internacional en el debido proceso encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece en el artículo 8 garantías judiciales, reconociendo que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Asimismo, que en la sustanciación del proceso deben observarse garantías mínimas, como por ejemplo, contar con un intérprete, conocimiento de la acusación, tener una defensa y a no declarar contra sí mismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 10, establece lo relativo al debido proceso, reconociendo que los derechos humanos deben estar protegidos por un entramado institucional y legal que los haga valer. Asimismo, reconoce el derecho a un juicio justo y el derecho a un tribunal independiente, entre otras garantías procesales. Los Estados partes deben garantizar estándares internacionales para que se cumpla con el debido proceso. El primero, garantizar a sus funcionarios inmunidad por actos y omisiones cometidos de buena fe en el ejercicio de sus funciones. Segundo, las actuaciones deben ir apegadas al principio de legalidad. Tercero, el derecho de libertad. Y cuarto, garantizar el debido proceso cumpliendo con las garantías de publicidad y derecho de defensa, entre otros. El artículo 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos robustecen lo enmarcado por la Convención de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos Humanos en cuanto a las garantías que deben ser observadas por los Estados parte.
Al analizar el marco internacional del debido proceso, podemos colegir que Guatemala tiene grandes desafíos por cumplir. Uno de ellos es la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción, y también el acceso a la justicia por grupos minoritarios. Agradecemos mucho su atención. Que tengan un buen día.